porque Dios está vivo y Él sigue hablando, usando hombres y mujeres que le obedecen y que tienen su presencia en sus corazones. Y ese era precisamente Azarías. Y le habla a este rey que tenía un corazón sincero y estaba deseoso de obedecer a Dios en todos sus mandamientos y de corregir todo lo malo que pudiese haber en su vida y en su país. Como hay gente actualmente igual que están con ese deseo de obedecer a Dios, de agradarle, de santificarse, de despojarse de toda costumbre, toda práctica pecaminosa, porque quieren que Dios los ayude y los bendiga. Es decir, que hay el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando los corazones de los seres humanos están así, Dios va a mandar a un mensajero con una palabra verdadera de parte de Dios para decirle a esa persona lo que tiene que hacer para que Dios lo bendiga, para que Dios lo sane, para que Dios lo liberte, para que Dios le solucione sus problemas. Todo el que tiene hambre y sed de Dios le va a encontrar. El Señor dice en su palabra como promesa: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y luego dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también Dios dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera, no le rechazo. Y también dice la palabra de Dios: Señor, a un corazón entristecido y humillado ante ti, tú, oh Dios, no lo despreciarás. Claman los justos y Jehová le oye y le libra de todas sus aflicciones. Y como Asa, ese era su nombre, quería agradar a Dios y que Dios lo bendiga enormemente, estaba con el corazón dispuesto a hacerlo ya. Porque hay personas que les gusta oír la palabra de Dios, pero no quieren obedecerla. No tienen el deseo de cumplir su ley. No se han decidido, no han tomado esa determinación. Solo dice: a ver, quiero oír, quiero escuchar. Pero no solo es oír, no solo es escuchar la palabra de Dios, es decir: Dios mío, háblame, porque yo quiero obedecerte. Háblame, porque yo quiero hacer lo que tú me dices. Háblame y yo cumpliré tu palabra. Háblame y sacaré lo malo que en mi vida te ofende. Y ese era Asa. Y el Espíritu Santo, que es Dios, porque Dios es espíritu. Dios es un ser real, único, eterno, todopoderoso, que está en todo lugar, que hace cosas imposibles, que es capaz de levantar muertos, darle la vista a los ciegos, hacerle hablar al mudo y oír al sordo, saltar al paralítico y levantar al paralizado. Ese es Dios. Dios existe. Aquí estamos predicando de ese Dios, del único Dios verdadero. Su nombre es Jehová. Su nombre es el hacedor de todas las cosas, porque Él es el creador. Adonai, Elohim, el Señor, el omnipotente, Emmanuel,
Dios con nosotros. Y es así que Dios le dice de esta manera: Jehová estará con ustedes si ustedes están con él, y si le buscan será hallado de ustedes. Mas si le dejareis, él también os dejará. Eso le dice Dios. Amén. Dios le dice, y te lo dice a ti. Amén. Si le buscas al Señor, le hallarás. Gloria a Dios. Si te acercas a él, le encontrarás, porque él se acercará a ti. Amén. Pero si tú le das la espalda y te alejas, él se alejará de ti. Amén. Porque Dios es santo. Amén. Y Dios es justo. Amén. Luego le dice: muchos días ha estado el país sin verdadero Dios, sin sacerdote verdadero de Dios que enseñe, y sin la ley de Dios. Tres cosas que no había en el país. Dios no estaba en el país. Es decir, Dios no los estaba ayudando ni bendiciendo, porque lo que había en el país eran falsos dioses. Eran dioses idolátricos. Adoraban a toda clase de dioses que su mente enferma y pecadora había inventado. Adoraban la madera, dioses de madera, dioses de piedra, dioses de metal. Pero la Biblia dice que el Padre, Dios el Padre, anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No que le adoren a su manera, no que le adoren como le da la gana, sino que le adoren como dice la Biblia, como dicen los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que Dios anda buscando esa clase de adoradores que le adoren de esa manera, no usando objetos materiales, haciendo muñecos, haciendo figuras humanas y peor aún de animales, para que según ellos aumenten su fe. Porque eso no es fe, esa es superstición. Pero cuando uno adora a Dios, tiene que adorar al Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Y nuestro espíritu que está en el cuerpo adora a Dios, y nuestra alma que está en el cuerpo alaba a Dios, y nuestro cuerpo sirve a Dios. Aleluya. Y no había Dios verdadero. Nos estaban sirviendo al Dios verdadero. El Dios verdadero que hizo el mundo y los planetas y al hombre no se estaba manifestando en la vida de los habitantes del país. No estaba Dios. Había una ausencia de Dios. Por eso que el mundo sufre tanto. Por eso los hogares están arruinados. Por eso hay tanta desgracia, miseria, enfermedades, tragedias. Porque Dios no está. Hay gente que dice: ¿y si Dios es real, por qué el hombre sufre tanto? ¿Por qué hay tantas necesidades y problemas? Y no es que Dios no está vivo, sino que Dios no se está manifestando. ¿Y por qué Dios no se está manifestando? Porque la gente le ha dado la espalda. Porque la gente es hipócrita en su mayoría. Jesús lo dijo: este pueblo con labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Jesús lo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mi palabra. El que dice que me ama y no obedece mi palabra, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Jesús dijo:
el que hace pecado es del diablo. Pero el que obedece a Dios y ama a su hermano, ese es nacido de Dios y tiene a Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es luz. Así que Dios le está hablando al rey Asa y le dice: muchos tiempos el país ha estado viviendo sin un verdadero Dios. Dice la Biblia que los seres humanos, habiendo conocido a Dios, pues Dios se lo ha revelado a todo ser humano como una información que lo poseemos todos desde que nacemos. ¿Y qué dice esa información? De que Dios existe y que debemos de adorarle y darle gracias y glorificarle. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. El ser humano ha dejado al verdadero a Dios. El ser humano ha echado al tacho, a la basura, la ley de Dios. El ser humano ha creado sus propios dioses para servirle a su manera, y ellos mismos han levantado a su propia clase sacerdotal o a sus propios líderes sacerdotales o pastorales o religiosos, como le da la gana, a su manera. No han querido sujetarse al verdadero Dios, ni a la ley de Dios, ni a la palabra de Dios. Han dejado la Biblia reemplazada por enseñanzas inventadas por los hombres, dogmas de los hombres, falacias de los hombres, sofismas, mentiras de los hombres. Pero Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo: mi palabra es la verdad. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Y el que tiene oído para oír es el que es sincero. El que es sincero tiene el oído espiritual apto, capacitado para entender esta verdad. Porque los que son de Dios oyen la voz de Dios. Por eso el Señor le dice a los hipócritas: por eso no la oís vosotros, porque ustedes no son de Dios. Pero el que es de Dios sabe que esta palabra es de Dios, porque hay una voz interior en su conciencia que le hace sentir que este mensaje no es de hombre, ni por hombre, ni para hombre, sino de Dios, por Dios y para la gloria de Dios. Mucho tiempo el país ha estado sin verdadero Dios. Y entonces esos dioses que la gente adora, falsos cristos, y adorando a la Virgen María, y adorando a los santos, adorando a los ángeles, adorando a personajes ilustres de su religión. ¿Quiénes son esos? Esos son falsos dioses. Jesús lo dijo, y se lo dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Adorado sea Dios, hermano. El Señor está vivo. Este mundo no sirve al verdadero Dios. Cristo le dice a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la gente está adorando a la piedra pintada,
una figura de un personaje crucificado y creen erradamente que están adorando a Cristo, pero ese no es Cristo. Porque Cristo dijo: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A Cristo no se le sirve ni se le adora usando imágenes, usando pinturas, usando esculturas. Toda la creación tiene que adorar a Dios. La Biblia enseña que todos los ángeles adoran a Dios. Miguel adora a Dios, Gabriel adora a Dios, los querubines adoran a Dios, los serafines adoran a Dios, los seres humanos que están en el cielo, todos adoran a Dios. Pedro adorando a Dios, Pablo adorando a Dios, Moisés y Abraham adorando a Dios, María adorando a Dios. La misma Virgen María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La misma Virgen María, el único mandato que registra las Escrituras es: haced lo que Él ordene. Le dijo al mundo: hagan lo que Cristo les ordene. No hagan las cosas a su manera, hagan lo que Jesús manda en su palabra. Pero Cristo ha venido a buscar, Cristo ha venido a salvar lo que se había perdido. Satanás vino a enfermar, Cristo vino a sanar. Satanás vino a perder, Cristo vino a rescatar. Satanás vino a endemoniar, Cristo vino a liberar. Satanás vino a matar, Cristo vino a resucitar. Satanás vino a manchar, Cristo vino a purificar. Satanás vino a dar mentira, Cristo ha venido a dar su verdad. Satanás perturba, Cristo dijo: mis pasos dejo, mis pasos la doy.